Esperanza había vivido 78 años guardando silencio. Durante décadas, nadie en la familia cuestionó nada. Los domingos transcurrían entre risas, comida casera y fotografías que colgaban de las paredes como prueba de una historia completa y feliz. Pero había algo que Esperanza nunca mencionaba, algo que, cada vez que alguien tocaba el tema sin querer, la hacía cambiar de conversación con una sonrisa tensa. Camila, su nieta de 34 años, fue la primera en notar que algo no encajaba. Todo comenzó cuando limpiaba el closet de su abuela y encontró una caja de metal escondida al fondo, debajo de cobijas viejas. Dentro había cartas escritas a mano, con fechas de más de 50 años atrás, nombres que ella nunca había escuchado, direcciones borrosas y una fotografía pequeña, arrugada, de una mujer joven que se parecía demasiado a Esperanza, pero con un bebé en brazos que no era ninguno de sus hijos conocidos. Camila no dijo nada ese día, pero empezó a observar, y entonces lo vio. La forma en que su tío Roberto, el hijo mayor, evitaba ciertos temas. La manera en que su abuela desviaba la mirada cada vez que alguien mencionaba los primeros años. El silencio incómodo que caía sobre la mesa cuando alguien preguntaba por el abuelo fallecido. Un domingo por la tarde, Esperanza reunió a toda la familia. No hubo aviso previo, solo un mensaje corto. «Necesito verlos a todos. Es urgente». Cuando llegaron, la encontraron sentada en la sala, con las manos entrelazadas y los ojos cansados. Sobre la mesa estaba la misma caja de metal que Camila había visto semanas atrás. «Hay algo que deben saber», dijo Esperanza con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Algo que debí decirles hace mucho tiempo, pero nunca tuve el valor». Nadie se movió, y en ese momento todos supieron que lo que estaba por venir cambiaría todo lo que creían saber sobre su familia. Introducción. La familia Mendoza siempre se había enorgullecido de su unión. Cada domingo, sin falta, se reunían en la casa de Esperanza. Era una tradición que nadie se atrevía a romper. Los hijos llegaban con sus esposos, las nietas con sus novios, y todos compartían la mesa como si el tiempo nunca pudiera separarlos. Esperanza era el centro de todo. A sus 78 años seguía cocinando para 15 personas sin ayuda, rechazando cualquier intento de sus hijas por relevarla. Decía que mientras tuviera fuerzas esa cocina era suya, pero en los últimos meses algo había cambiado. Sus manos temblaban más de lo normal, su mirada se perdía en la ventana, y había días en que parecía estar en otro lugar, recordando algo que nadie más podía ver. Camila era la única que lo notaba realmente, tal vez porque pasaba más tiempo con ella que los demás, tal vez porque, desde niña, había aprendido a leer los silencios de su abuela mejor que sus palabras. Y últimamente, esos silencios eran cada vez más largos. Roberto, el hijo mayor de Esperanza, también actuaba extraño. Siempre había sido serio, reservado, pero ahora parecía incómodo cada vez que visitaba a su madre. Llegaba tarde, se iba temprano y evitaba quedarse a solas con ella. Camila lo había visto intercambiar miradas tensas con Esperanza más de una vez, como si compartieran un peso que nadie más conocía. Cuando Esperanza convocó a toda la familia con urgencia, Camila supo que ese peso estaba a punto de revelarse, y por la expresión en el rostro de su abuela, también supo que lo que venía no sería fácil de escuchar. Esa tarde, sentados alrededor de la sala, todos esperaban en silencio. Esperanza respiró hondo, miró a cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos, y finalmente habló. «Lo que voy a contarles cambiará todo lo que creen saber sobre mí y sobre esta familia». Capítulo 1. La sala de la casa de Esperanza nunca había estado tan silenciosa. Normalmente, cuando la familia se reunía, había risas, conversaciones cruzadas, niños corriendo de un lado a otro. Pero ese domingo por la tarde, todos estaban inmóviles, con los ojos fijos en la anciana que tenía las manos apoyadas sobre una caja de metal oxidado. Camila estaba sentada en el sofá, al lado de su madre, Laura. Podía sentir la tensión en el aire, tan espesa que casi dolía respirar. A su izquierda, Roberto permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sus hermanas, Patricia y Elena,
ocupaban las sillas del comedor que habían arrastrado hasta la sala. Los esposos, los nietos más pequeños, todos estaban ahí, apretados en ese espacio que de pronto parecía demasiado pequeño para contener lo que estaba por venir. Esperanza levantó la mirada. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora lucían cansados, como si hubieran cargado un peso invisible durante demasiado tiempo. «Sé que están confundidos», dijo con voz suave pero firme. «Sé que se preguntan por qué los llamé así, de repente. Pero necesito que me escuchen hasta el final, sin interrupciones, sin juzgar, porque lo que voy a contarles, llevo más de 50 años guardándomelo». Patricia, la hija del medio, se inclinó hacia adelante. «Mamá, estás enferma. ¿Es por eso? Si necesitas algo, solo dilo». «No estoy enferma», la interrumpió Esperanza. «O al menos no de la manera que creen. Pero el tiempo ya no me sobra, y hay cosas que deben saberse antes de que sea tarde». Roberto cambió de posición incómodo. Camila lo observó y notó que evitaba mirar directamente a su abuela. Había algo en su expresión que no encajaba, como si ya supiera lo que venía, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Esperanza abrió la caja despacio. Dentro había cartas amarillentas, fotografías viejas, un rosario desgastado y un sobre manila cerrado con cinta adhesiva que ya estaba perdiendo su fuerza. Sacó una de las fotografías y la sostuvo con ambas manos, mirándola como si fuera la primera vez que la veía. «Esta soy yo», dijo. Tenía 24 años. Acababa de casarme con su padre. La foto mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro recogido en un moño, con un vestido sencillo y una sonrisa tímida. A su lado un hombre de traje miraba a la cámara con seriedad. Camila reconoció a su abuelo, aunque lucía mucho más joven de como lo recordaba. «Todos saben que me casé con Armando en 1971», continuó Esperanza, «y que un año después nació Roberto. Luego vinieron Patricia y Elena. Esa es la historia que siempre les conté, la historia que todos conocen». Hizo una pausa. Sus dedos temblaron ligeramente mientras dejaba la foto sobre la mesa. «Pero no es la historia completa». El silencio se hizo aún más profundo. Laura apretó la mano de Camila, quien sintió que el corazón le latía más rápido de lo normal. «Antes de casarme con Armando», dijo Esperanza con la voz cada vez más baja, «hubo alguien más». Patricia abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Elena intercambió una mirada rápida con su hermana. Roberto seguía de pie, rígido, con los ojos clavados en el suelo. Esperanza sacó otra fotografía de la caja. Esta era más pequeña, más arrugada, como si hubiera sido doblada y desdoblada muchas veces. En ella aparecía la misma mujer joven, pero con un vestido diferente, y en sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. «Tenía 22 años cuando conocí a Daniel», dijo Esperanza. «Era diferente a todos los hombres que había conocido. No tenía mucho dinero, trabajaba en una fábrica, pero me trataba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Mis padres no lo aprobaban. Decían que no tenía futuro, que nunca podría darme una vida estable». Camila se inclinó hacia adelante, sintiendo que cada palabra de su abuela era como una pieza de un rompecabezas que nunca supo que estaba incompleto. «Pero yo lo amaba», continuó Esperanza. «Y cuando me pidió que me casara con él, le dije que sí. No le importó a mis padres, no le importó a nadie. Nos íbamos a ir juntos, a empezar de cero en otro lugar». Hizo una pausa larga. Respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «Pero entonces descubrí que estaba embarazada». El impacto de esas palabras fue inmediato. Patricia se llevó una mano a la boca. Elena dejó escapar un suspiro ahogado. Laura apretó la mano de Camila con tanta fuerza que casi le dolió. Roberto seguía sin moverse, pero Camila vio que sus hombros se habían tensado aún más. «Mis padres se enteraron», dijo Esperanza, «y me dieron dos opciones. O me alejaba de Daniel y ellos arreglarían la situación, o me desheredaban y nunca volvería a verlos. En aquellos tiempos, una mujer sola, embarazada, sin familia, no tenía ninguna oportunidad. Daniel trabajaba, sí, pero apenas le alcanzaba para él. No podía mantenerme a mí y a un bebé. Y yo no tenía educación, no tenía forma de ganarme la vida». Su voz se quebró ligeramente.
Así que acepté. Dejé que mis padres arreglaran las cosas. Camila sintió un nudo en la garganta. No quería imaginar lo que significaba esa palabra. Arreglar. Tuve al bebé en secreto, continuó Esperanza. Nadie lo supo, excepto mis padres y una tía que vivía lejos. Me llevaron a su casa, en un pueblo pequeño, y ahí di a luz. Era un niño hermoso con los ojos oscuros de Daniel. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no me dejaron quedármelo. Mis padres ya habían hablado con una pareja que no podía tener hijos, gente de dinero, de buena posición. Dijeron que le darían una vida mejor de la que yo jamás podría ofrecerle, y tenían razón. Yo no tenía nada, solo tenía 22 años y estaba aterrada. Patricia se levantó de su silla. «Mamá, ¿estás diciendo que tuviste un hijo antes de casarte con papá? ¿Un hijo que diste en adopción?» Esperanza asintió lentamente. «Se lo llevaron cuando tenía 3 días. Ni siquiera me dejaron ponerle nombre. Solo me dieron esta fotografía, una sola, y me hicieron jurar que nunca diría nada. Que olvidaría que había pasado, que seguiría con mi vida como si ese niño nunca hubiera existido». Elena se puso de pie también, con la voz temblando. «¿Y Daniel? ¿Él lo supo?» «No», dijo Esperanza. «Mis padres me obligaron a terminar con él. Le escribí una carta diciéndole que ya no lo amaba, que había sido un error. Nunca le dije la verdad. Nunca supo que íbamos a tener un hijo». Camila sintió que el aire le faltaba. Todo lo que sabía sobre su abuela, sobre su familia, sobre su historia, estaba desmoronándose frente a sus ojos. «¿Y después?», preguntó Laura con voz temblorosa. «¿Qué pasó después?» «Después», dijo Esperanza, «hice lo que mis padres querían. Conocí a Armando. Era un buen hombre, estable, con un trabajo seguro. Se casó conmigo sin hacer preguntas, sin saber nada de mi pasado. Y traté de ser feliz. Traté de olvidar». Miró directamente a Roberto. «Pero nunca pude olvidar». Roberto finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos y Camila se dio cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas. «¿Por qué me miras a mí?», preguntó con voz ronca. Esperanza no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó el sobre manila de la caja. Lo sostuvo con ambas manos como si pesara más de lo que parecía. «Porque hace 2 meses», dijo, «ese niño me encontró». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia dio un paso atrás. Elena se dejó caer en su silla. Laura soltó la mano de Camila, llevándose ambas manos al pecho, y Roberto cerró los ojos, como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. «Se llama Javier», dijo Esperanza. «Tiene 56 años, vive en Guadalajara, y me escribió una carta pidiéndome que lo conociera». Camila sintió que el mundo se detenía. Un hermano. Su abuela tenía otro hijo. Un hijo que nadie sabía que existía. Un hijo que había estado vivo todo este tiempo, creciendo en algún lugar, sin conocer a su verdadera madre. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó Patricia con voz temblorosa. «¿Le respondiste?». Esperanza asintió. «Le respondí, y él me respondió de vuelta. Hemos estado escribiéndonos durante 2 meses. Me contó sobre su vida, sobre sus padres adoptivos, que fueron buenos con él, sobre su esposa, sus hijos, sobre cómo pasó años buscándome, tratando de entender de dónde venía». Abrió el sobre manila y sacó varias hojas escritas a mano. Letras cuidadosas, ordenadas, llenas de palabras que Camila no podía leer desde donde estaba sentada. «Y ahora», dijo Esperanza, «quiere conocerme, quiere conocer a su familia, a ustedes». Elena se puso de pie bruscamente. «¿Esperas que aceptemos esto así nada más? ¿Que recibamos a un extraño como si fuera parte de nosotros?» «No espero nada», dijo Esperanza con calma. «Solo les estoy diciendo la verdad. Una verdad que debí contarles hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Miedo de que me juzgaran. Miedo de que me odiaran por haberlo abandonado. Miedo de que ya no me vieran de la misma manera». Roberto finalmente habló, con la voz cargada de emoción. «Yo ya lo sabía». Todos se voltearon hacia él. «¿Qué?», preguntó Patricia. «Hace 3 meses», dijo Roberto. «Mamá me lo contó. Me pidió que no dijera nada hasta que ella estuviera lista para hablar con todos ustedes. Y acepté. Pero ha
Ha sido muy difícil guardar este secreto. Camila lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de sorpresa y algo parecido a la traición. ¿Por qué Roberto sí lo sabía? ¿Por qué él había sido el elegido para cargar con ese secreto? ¿Y qué opinas tú?, preguntó Elena, con un tono casi acusatorio. ¿Crees que deberíamos conocer a ese hombre? Roberto miró a su madre, luego a sus hermanas y finalmente a Camila. Creo, dijo lentamente, que mamá tiene derecho a tomar esa decisión y que nosotros tenemos derecho a decidir si queremos ser parte de ella o no. Pero también creo que ese hombre, Javier, no tiene la culpa de nada. Él también es víctima de las circunstancias y tal vez merece tener la oportunidad de conocer de dónde viene. Esperanza miró a cada uno de sus hijos, de sus nietos, con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. Javier viene en 2 semanas, dijo. Le dije que sí, que podía venir, que quería conocerlo, y quiero que ustedes también estén aquí. No los obligo, pero me gustaría que lo consideraran. Nadie respondió. El peso de esa revelación era demasiado grande para procesarlo de inmediato. Camila miró a su abuela, a esa mujer de 78 años que de pronto parecía mucho más frágil de lo que nunca había visto. Y entendió algo. Esperanza no había guardado ese secreto por cobardía. Lo había guardado porque no había tenido otra opción, porque el mundo en el que vivió no le dio otra salida. Pero ahora, después de más de 50 años, ese secreto finalmente había salido a la luz, y nada volvería a ser igual. Capítulo 2. Los días que siguieron a la revelación de Esperanza fueron los más tensos que la familia Mendoza había vivido en décadas. Nadie sabía cómo actuar. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias, ahora eran escasas y llenas de silencios incómodos. Los mensajes en el grupo familiar se habían detenido por completo. Era como si todos estuvieran esperando que alguien más dijera algo primero, pero nadie se atrevía. Camila intentó hablar con su madre varias veces, pero Laura solo decía que necesitaba tiempo para procesar todo. Patricia había dejado de visitar a Esperanza. Elena seguía yendo, pero sus conversaciones eran breves y superficiales, evitando cualquier mención del tema. Roberto, por su parte, parecía atrapado entre su lealtad hacia su madre y la incomodidad de sus hermanas. Camila era la única que seguía visitando a Esperanza con la misma frecuencia de siempre. No porque entendiera completamente lo que había pasado, sino porque veía en los ojos de su abuela algo que le dolía profundamente. Miedo. Miedo de haber perdido a su familia por decir la verdad. Una tarde, mientras ayudaba a Esperanza a doblar ropa en su cuarto, Camila finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que llevaba días quemándole la garganta. «Abuela, ¿de verdad nunca volviste a ver a Daniel?» Esperanza detuvo sus manos sobre una sábana blanca y miró por la ventana, como si la respuesta estuviera en algún lugar lejano. «Una vez», dijo en voz baja. Años después, Camila dejó la toalla que tenía en las manos y se sentó en la cama. «¿Qué pasó?» Esperanza se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Fue en 1985. Yo ya llevaba más de 10 años casada con tu abuelo. Roberto ya era un adolescente. Patricia tenía 8 años y Elena apenas 5. Un día fui al mercado del centro y ahí estaba él, parado frente a un puesto de verduras comprando jitomates. Su voz se quebró ligeramente. Casi no lo reconozco. Tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero era él. Lo supe en cuanto lo vi. ¿Le hablaste?» «No», dijo Esperanza. Me quedé paralizada. Pensé en darme la vuelta, en salir corriendo, pero él me vio. Y supe por la forma en que se quedó mirándome que también me reconoció. Camila sintió un nudo en el pecho. Se acercó a mí, continuó Esperanza. Me dijo mi nombre, Esperanza, así nada más. Y yo no pude decir nada, solo lo miré. Y él me preguntó si estaba bien, si era feliz. Le dije que sí, que estaba casada, que tenía 3 hijos, que mi vida estaba bien. ¿Y él? Él también se había casado. Tenía 2 hijas. Trabajaba en una ferretería. Me dijo que había tratado de olvidarme, pero que nunca lo logró del todo. Que siempre se preguntó qué había pasado, por qué había terminado todo tan de repente. Esperanza cerró los ojos,
como si el recuerdo fuera demasiado pesado. Casi se lo digo. Casi le cuento todo ahí mismo en medio del mercado. Pero no pude. Ya habían pasado tantos años. Él tenía su vida. Yo tenía la mía. ¿De qué habría servido decírselo? Solo habría abierto heridas que ya estaban cerradas. ¿Nunca lo volviste a ver? No. Nos despedimos. Fue breve, cordial, como dos extraños que alguna vez se conocieron, y después de eso lo evité. Si sabía que él podía estar en algún lugar, yo no iba. Me aseguré de no cruzármelo nunca más. Camila tragó saliva. ¿Crees que él murió sin saber la verdad? Sí, dijo Esperanza. Murió hace 5 años. Lo supe porque una conocida me lo contó. Y me quedé con ese peso, con la certeza de que se fue sin saber que tuvo un hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, lentas pero constantes. Por eso cuando Javier me escribió, supe que no podía seguir callando. Él tiene derecho a saber quién fue su padre. Tiene derecho a conocer su historia completa, aunque duela. Camila abrazó a su abuela sintiendo cómo temblaba entre sus brazos, y en ese momento entendió algo. El secreto de Esperanza no había sido solo una mentira. Había sido una carga que llevó sola durante más de 50 años, sin poder compartirla con nadie, sin poder llorarla, sin poder sanarla. Mientras tanto, en la casa de Patricia, la situación era muy diferente. Sentada en la mesa de su cocina, con una taza de café frío frente a ella, Patricia miraba su teléfono con frustración. Había tratado de escribirle a Roberto 3 veces, pero cada vez borraba el mensaje antes de enviarlo. Su esposo, Héctor, entró a la cocina y se sentó frente a ella. ¿Sigues pensando en eso? No puedo dejar de pensar en eso, dijo Patricia. ¿Cómo se supone que lo haga? Mi madre nos ocultó algo así durante toda nuestra vida, y ahora espera que simplemente lo aceptemos y recibamos a un extraño como si nada. No es un extraño, dijo Héctor con calma. Es tu hermano. No es mi hermano, respondió Patricia con dureza. Mi hermano es Roberto. Mis hermanas son Elena y, bueno, solo Elena. Ese hombre, Javier, no es parte de esta familia. No creció con nosotros, no sabe nada de nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo tratarlo como si fuera uno más? Héctor suspiró. Creo que estás enojada con tu madre, no con Javier. Patricia se quedó en silencio. Sabía que su esposo tenía razón, pero no estaba lista para admitirlo. Tenía 22 años, dijo Héctor. Imagina estar en esa situación, sin dinero, sin apoyo, con padres que te obligan a tomar una decisión imposible. No es fácil juzgar algo así cuando no has vivido en esa época. Pero nos mintió, insistió Patricia. Durante toda nuestra vida nos hizo creer que éramos su primera familia. Y resulta que no. Resulta que hubo alguien antes, alguien a quien abandonó. ¿Abandonó?, preguntó Héctor. ¿O le quitaron? Patricia lo miró, sintiendo cómo las palabras de su esposo comenzaban a hacer grietas en su enojo. Tu madre no tuvo opción, continuó Héctor, y ahora está tratando de corregir algo que le ha dolido toda su vida. ¿No crees que eso merece al menos un poco de empatía? Patricia no respondió. Tomó su taza de café, aunque ya estaba frío, solo para tener algo que hacer con las manos. Sabía que Héctor tenía razón, pero el dolor de sentirse engañada seguía siendo más fuerte que cualquier argumento racional. Paba Fusín Bagras que en otra parte de la ciudad, Elena estaba sentada en su auto, estacionada frente a la casa de Esperanza. Había ido a visitarla, como cada semana, pero al llegar no había podido bajar del coche. Solo se había quedado ahí, con las manos en el volante, mirando la puerta de entrada sin atreverse a tocar. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. ¿Vas a entrar o te vas a quedar ahí afuera toda la tarde? Elena levantó la vista y vio a su hermano parado en la ventana de la sala, mirándola con una mezcla de preocupación y frustración. Suspiró, apagó el motor y salió del auto. Cuando entró a la casa, Roberto estaba sentado en el sofá con una carpeta en las manos. Mamá salió a comprar algunas cosas, dijo, pero sabía que vendrías, me pidió que te esperara. Elena se sentó en el sillón frente a él, sin saber qué decir. Sé que es difícil, dijo Roberto. Créeme, yo también lo sentí así cuando mamá me lo contó, pero mientras más tiempo pasa, más entiendo que no se trata de nosotros, se trata de ella y de Javier.
¿Tú ya hablaste con él?, preguntó Elena. No, dijo Roberto, pero mamá me enseñó sus cartas, y te puedo decir que no está buscando dinero, ni venganza, ni nada de eso. Solo quiere saber de dónde viene, quiere cerrar un círculo que ha estado abierto toda su vida. Elena se frotó la cara con las manos. No sé si estoy lista para esto. Nadie está listo, dijo Roberto. Pero va a pasar de todas formas. Javier viene en menos de 2 semanas, y mamá quiere que todos estemos aquí. No tienes que abrazarlo, ni llamarlo hermano, ni fingir que todo está bien. Solo tienes que estar aquí, por mamá. Elena miró a su hermano mayor, ese hombre de 52 años, que siempre había sido el más serio, el más reservado, y vio en sus ojos algo que no esperaba: vulnerabilidad. Roberto también estaba asustado, también estaba confundido, pero estaba eligiendo quedarse. Estaba eligiendo no abandonar a su madre. ¿Crees que papá lo sabía?, preguntó Elena en voz baja. Roberto negó con la cabeza. Mamá dice que nunca se lo dijo, que Armando se fue sin saber la verdad. ¿Y crees que eso estuvo bien? No lo sé, dijo Roberto, pero ya no importa. Papá ya no está, y lo único que nos queda es decidir qué hacemos ahora. Elena se quedó en silencio, sintiendo cómo el peso de esa decisión caía sobre sus hombros. Sabía que su hermano tenía razón. Sabía que no podían cambiar el pasado, pero eso no hacía que el presente fuera más fácil. Toda esa noche, Camila no podía dormir. Se había quedado en casa de su abuela, en el cuarto de huéspedes donde había pasado tantas noches cuando era niña. Pero ahora, acostada en esa cama familiar, todo se sentía diferente. Escuchó pasos en el pasillo, se levantó y vio luz saliendo de la cocina. Esperanza estaba sentada a la mesa, con una taza de té en las manos y la mirada perdida. ¿No puedes dormir?, preguntó Camila. Esperanza la miró y le sonrió con tristeza. A mi edad, dormir se vuelve un lujo. Camila se sentó frente a ella. ¿Estás nerviosa por la visita de Javier? Aterrada, admitió Esperanza. No sé qué espera de mí. No sé qué voy a sentir cuando lo vea. No sé si mis hijos van a estar ahí o si voy a tener que enfrentarlo sola. Yo voy a estar ahí, dijo Camila. Pase lo que pase. Esperanza extendió su mano y tomó la de su nieta. Gracias, mija. No sabes lo que eso significa para mí. Camila apretó su mano con suavidad. Abuela, ¿te arrepientes de haberlo dicho? ¿De haber contado la verdad? Esperanza pensó por un momento antes de responder. No, dijo finalmente. Me arrepiento de haber esperado tanto. Me arrepiento de haber dejado que el miedo me controlara durante tantos años. Pero no me arrepiento de haberlo dicho, aunque duela, aunque cambie todo. Era hora de que saliera la verdad. Camila asintió, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza por la mujer que tenía frente a ella. Esperanza había cargado con ese secreto durante más de 50 años, y ahora, al fin, estaba dejándolo ir. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que la verdad completa todavía no había sido revelada, y que cuando Javier finalmente llegara, traería consigo algo que cambiaría todo de una forma que nadie podía imaginar. Capítulo 3. El día llegó más rápido de lo que nadie esperaba. 2 semanas parecían suficiente tiempo para prepararse, pero cuando el domingo amaneció, Esperanza se dio cuenta de que no había forma de estar lista para algo así. Se levantó antes del amanecer, como siempre lo hacía. Preparó café, limpió la casa por 3ª vez esa semana y acomodó la sala de una manera que le pareciera acogedora, pero no demasiado íntima. No sabía si Javier vendría solo o acompañado. No sabía si sus propios hijos estarían ahí. No sabía nada y esa incertidumbre le pesaba en el pecho como una piedra. Camila llegó a las 9 de la mañana. Encontró a su abuela sentada en la cocina, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café que ya estaba fría. ¿Dormiste algo?, preguntó Camila. Poco, admitió Esperanza. Cada vez que cerraba los ojos, me preguntaba cómo sería verlo, si se parecería a mí, si se parecería a Daniel, si me odiaría por haberlo dejado ir. Camila se sentó junto a ella y le tomó la mano. No te va a odiar, abuela. Si te buscó después de tanto tiempo, es porque quiere conocerte, no porque quiera hacerte daño. Esperanza asintió,
pero Camila podía ver que el miedo seguía ahí, profundo y real. A las 10 de la mañana Roberto llegó. Venía solo, sin su esposa, y tenía una expresión seria pero tranquila. Le dio un beso en la frente a su madre y se sentó en el sofá sin decir mucho. Media hora después, Elena también apareció. Lucía nerviosa, inquieta, pero había venido. Eso era lo importante. Patricia no llegó. A las 11, Esperanza miró el reloj de la pared y luego a sus hijos. ¿Creen que venga?, preguntó en voz baja, aunque todos sabían que se refería a Patricia. No lo sé, mamá, dijo Elena. Hablé con ella ayer, le dije que debería estar aquí, pero está muy molesta todavía. Esperanza bajó la mirada. Lo entiendo. Tiene derecho a estarlo. No, dijo Roberto con firmeza. No tiene derecho a hacerte sentir culpable por algo que pasó hace más de 50 años. Tú hiciste lo que pudiste en ese momento, y ahora estás tratando de arreglarlo. Eso es más de lo que muchas personas harían. Esperanza le sonrió con tristeza, pero no dijo nada más. A las 11:30 el timbre sonó. Todos se quedaron inmóviles. Camila sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Elena se aferró al brazo del sofá. Roberto se puso de pie, listo para abrir la puerta si su madre no podía hacerlo, pero Esperanza se levantó despacio, respiró hondo y caminó hacia la entrada. Sus manos temblaban cuando giró la perilla, pero no se detuvo. Abrió la puerta, y ahí estaba él. Javier era un hombre alto, de unos 56 años, con cabello gris y ojos oscuros que se parecían tanto a los de Esperanza que era imposible no notarlo. Llevaba una camisa sencilla, pantalones de mezclilla y en sus manos sostenía un ramo de flores blancas. A su lado había una mujer de su edad, de cabello castaño y sonrisa amable, y detrás de ellos un joven de unos 20 años que miraba todo con curiosidad respetuosa. «Esperanza», dijo Javier, y su voz se quebró ligeramente. «Javier», respondió ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Se quedaron así, mirándose, durante lo que pareció una eternidad. Luego Javier dio un paso adelante y extendió el ramo de flores. «No sabía qué traer», dijo con una sonrisa tímida, «pero pensé que las flores siempre son buena idea». Esperanza las tomó con manos temblorosas y sin pensarlo, lo abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de 50 años de dolor, arrepentimiento y amor guardado. Javier la abrazó de vuelta y Camila vio cómo sus hombros temblaban mientras contenía el llanto. Cuando finalmente se separaron, Esperanza se limpió las lágrimas y miró a la mujer que estaba junto a Javier. «Ella es mi esposa, Adriana», dijo Javier, «y él es mi hijo, Mateo». «Es un honor conocerla, señora», dijo Adriana con voz suave. Esperanza los invitó a pasar. La sala, que minutos antes había estado sumida en tensión, ahora se sentía diferente. Todavía incómoda, sí, pero con una energía distinta, más humana, más real. Javier saludó a Roberto, a Elena y a Camila con cortesía. No intentó abrazarlos ni actuar como si fueran familia cercana. Entendía que esto era difícil para todos, y esa comprensión hizo que, al menos para Camila, fuera más fácil mirarlo como una persona real y no como una amenaza. Se sentaron todos en la sala. Esperanza sirvió café y pan dulce, aunque nadie comió mucho. El silencio inicial fue pesado, hasta que Javier finalmente habló. «Primero que nada», dijo, «quiero agradecerles por permitirme estar aquí. Sé que esto no es fácil para ninguno de ustedes, y entiendo si no me ven como parte de la familia. No vine a exigir nada, solo vine a conocer de dónde vengo». Roberto lo miró con atención. «¿Cuándo supiste que eras adoptado?» «A los 10 años», dijo Javier. «Mis padres me lo dijeron porque yo empecé a hacer preguntas. Notaba que no me parecía a ellos, que mis amigos tenían historias de bebés, fotos en el hospital y yo no. Así que me lo contaron. Fueron honestos. Me dijeron que me habían adoptado cuando era recién nacido y que mi madre biológica no había podido quedarse conmigo». «¿Y cómo te sentiste?», preguntó Elena. Javier pensó por un momento. Al principio, confundido, luego, enojado. Pasé años preguntándome por qué me habían dejado, qué había hecho mal, pero mis padres siempre me recordaron que no había sido mi culpa.
que a veces las circunstancias obligan a las personas a tomar decisiones imposibles. Miró a Esperanza con ternura. Y cuando crecí y tuve mis propios hijos, finalmente lo entendí. Entendí que dejarme ir debe haber sido lo más difícil que hiciste en tu vida. Esperanza se llevó una mano a la boca, incapaz de contener el llanto. Lo fue, dijo entre sollozos. Cada día de mi vida pensé en ti. Cada cumpleaños, cada Navidad, me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si serías feliz, y nunca me perdoné por no haber luchado más, por no haber sido más valiente. Javier se levantó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Fuiste valiente, dijo con voz firme. Fuiste valiente al dejarme ir para que tuviera una vida mejor. Y ahora eres valiente al decirme la verdad. No necesito que te disculpes, solo necesito que sepas que tuve una buena vida. Mis padres me amaron, me dieron oportunidades, y aunque siempre supe que había un pedazo de mí que faltaba, nunca me faltó amor. Camila sintió cómo las lágrimas rodaban por sus propias mejillas. Miró a Roberto, que tenía los ojos vidriosos, y a Elena, que se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Incluso Adriana y Mateo parecían conmovidos por la escena. «Hay algo más que necesito contarte», dijo Esperanza, limpiándose las lágrimas. «Algo que debes saber sobre tu padre». Javier se sentó de nuevo con atención total. «Tu padre se llamaba Daniel», comenzó Esperanza. «Era un hombre bueno, trabajador. Me amó como nadie me había amado antes. Pero mis padres no lo aceptaban, y cuando descubrí que estaba embarazada, me obligaron a alejarme de él. Nunca le dije que íbamos a tener un hijo. Nunca supo de ti». «¿Por qué?», preguntó Javier. «Porque tenía miedo», admitió Esperanza. «Miedo de que si le decía, intentara quedarse conmigo y termináramos en la miseria. Miedo de que mis padres cumplieran su amenaza de desheredarme. Miedo de no poder darte lo que necesitabas. Así que dejé que mis padres tomaran la decisión por mí. Y me arrepentí de eso el resto de mi vida». «¿Él está vivo?», preguntó Javier. Esperanza negó con la cabeza. «Murió hace 5 años. Nunca supo de ti. Y esa es una de las cosas que más me duele, que se fue sin saber que tuvo un hijo». Javier se quedó en silencio, procesando la información. Luego sacó su billetera y extrajo una fotografía vieja y desgastada. Se la mostró a Esperanza. «Esta es la única foto que me dieron cuando mis padres me contaron la verdad», dijo. «Me dijeron que era mi madre biológica». Esperanza tomó la fotografía y la miró fijamente. Era la misma que ella tenía en la caja de metal, la foto de ella sosteniendo a Javier cuando tenía apenas 3 días de vida. «¿La conservaste todo este tiempo?», preguntó con voz quebrada. «Siempre», dijo Javier. «Cuando era niño la miraba todas las noches antes de dormir. Trataba de imaginar quién eras, cómo era tu voz, por qué me habías dejado. Y aunque mis padres me daban amor, siempre sentí que me faltaba una pieza, una parte de mí que no conocía». Esperanza le devolvió la fotografía. «Yo también tengo esa foto», dijo. «Es lo único que me dejaron llevarme y la he guardado todos estos años, escondida, porque no podía soportar mirarla, pero tampoco podía deshacerme de ella». En ese momento la puerta de la casa se abrió. Todos voltearon. Patricia estaba parada en la entrada, con los ojos rojos y el rostro tenso. Había estado llorando. Se quedó ahí, inmóvil, mirando la escena frente a ella. Su madre llorando, Javier arrodillado frente a ella, Roberto y Elena con expresiones de profunda emoción. «Llegué tarde», dijo con voz ronca. «No», dijo Esperanza. «Llegaste justo a tiempo». Patricia caminó despacio hacia la sala, no dijo nada más, solo se sentó en el sofá junto a Elena, que le tomó la mano con fuerza. Javier la miró y asintió con respeto. No intentó acercarse. Entendía que cada uno necesitaba su propio tiempo para procesar esto. «Quiero que sepan algo», dijo Javier mirando a todos. «No vine aquí para dividir a esta familia. Vine porque necesitaba cerrar un círculo, necesitaba saber de dónde vengo, y ahora que lo sé, puedo decirles que no tengo expectativas. No espero que me llamen hermano. No espero ser parte de sus vidas si no lo desean. Pero sí espero que entiendan que yo tampoco pedí esto. Yo tampoco elegí ser dado en adopción. Y aunque tuve una buena vida, siempre sentí que me faltaba algo,
Y ese algo era esto, era saber la verdad. Roberto se puso de pie y extendió la mano hacia Javier. «Bienvenido», dijo simplemente. Javier se levantó y estrechó su mano. Luego Elena hizo lo mismo. Patricia se quedó sentada, pero asintió levemente, y eso fue suficiente por ahora. Camila miró a su abuela, que tenía una expresión de alivio mezclado con tristeza. Había dado el paso más difícil de su vida. Había contado la verdad. Y aunque no todo estaba resuelto, aunque todavía había dolor y confusión, al menos ya no había secretos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Javier todavía tenía algo más que decir. Algo que cambiaría todo de nuevo. Capítulo 4. Pasaron 2 horas desde que Javier había llegado. La tensión inicial se había transformado en algo más suave, casi parecido a la curiosidad. Esperanza le había mostrado algunas fotos de cuando era joven. Le había contado historias sobre Daniel, sobre cómo se habían conocido, sobre los planes que tenían antes de que todo se derrumbara. Javier escuchaba con atención, haciendo preguntas respetuosas, sin presionar. Adriana y Mateo permanecían en segundo plano, dejando que Esperanza y Javier tuvieran su momento. Roberto, Elena y Patricia observaban en silencio, cada uno procesando la situación a su manera. Camila había salido a la cocina para preparar más café cuando escuchó que Javier decía algo que hizo que todos se quedaran callados. «Hay algo más que necesito contarles». Camila se detuvo en la puerta de la cocina, con la cafetera en la mano. Por el tono de voz de Javier, supo que lo que venía era importante. Esperanza lo miró con cautela. «¿Qué cosa?» Javier intercambió una mirada con Adriana, quien asintió levemente, dándole ánimo. Él respiró hondo y sacó un sobre de su mochila. Era un sobre amarillento, viejo, con el sello postal casi borrado. «Cuando mis padres me dieron la foto de ti», comenzó Javier, «también me dieron esto. Me dijeron que lo guardara hasta que fuera el momento adecuado, que cuando te encontrara, si algún día lo hacía, debía mostrártelo». Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió despacio y sacó una carta escrita a mano. La letra era inestable, como si quien la hubiera escrito estuviera temblando. Comenzó a leer en silencio, y conforme sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de confusión a horror. «No», susurró, «no puede ser». «¿Qué dice, mamá?», preguntó Roberto, levantándose de su asiento. Esperanza no respondió. Sus manos temblaban tanto que la carta casi se le cayó. Camila se acercó rápidamente y la sostuvo, leyendo por encima del hombro de su abuela. La carta estaba escrita por Daniel. «A quien corresponda, mi nombre es Daniel Ramírez. Escribo esta carta porque sé que no me queda mucho tiempo y necesito que alguien sepa la verdad. Hace 30 años, amé a una mujer llamada Esperanza. Nos íbamos a casar. Teníamos planes, sueños. Pero un día, sin explicación, ella me dejó. Me escribió una carta diciéndome que había sido un error, que no me amaba. Y yo lo acepté, aunque me destruyó. Pasaron los años. Me casé con otra mujer. Tuve 2 hijas. Pero nunca pude olvidar a Esperanza. Siempre sentí que había algo que no encajaba, algo que ella no me había dicho. Y entonces, hace 10 años, me enteré de la verdad. Estaba en el hospital, visitando a un amigo, cuando vi a una enfermera que trabajaba en el área de maternidad. Era mayor, ya jubilada, pero aún ayudaba como voluntaria. Empezamos a platicar y, sin saber por qué, le conté sobre Esperanza. Le dije su nombre completo, le describí cómo era, le conté nuestra historia, y ella se quedó callada. Luego me preguntó la fecha exacta en que Esperanza me dejó. Se la dije, y entonces me contó algo que cambió todo. Me dijo que ella había estado presente en un parto privado, secreto, en 1969. Una muchacha joven había tenido un bebé y sus padres lo habían dado en adopción inmediatamente. La muchacha se llamaba Esperanza. El bebé era un niño. Nació el 12 de abril de 1969. Hice las cuentas. Las fechas coincidían perfectamente. Esperanza había estado embarazada cuando me dejó, y nunca me lo dijo. Traté de encontrarla. Busqué durante meses, pero ella se había mudado, se había casado, había cambiado de vida. Y cuando finalmente la encontré, años después, en ese mercado,
Vi en sus ojos que no quería que supiera, que había enterrado ese secreto tan profundo que sacarlo a la luz solo nos habría destruido a ambos. Así que no dije nada. Respeté su silencio y me fui sin decirle que sabía la verdad, pero necesito que alguien sepa esto. Necesito que, si algún día ese niño busca respuestas, sepa que hubo un padre que lo habría amado, que lo habría cuidado, que habría luchado por él si hubiera sabido de su existencia. Si estás leyendo esto, hijo, quiero que sepas que no te abandoné. No sabía de ti. Y si hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para estar contigo. Perdóname por no haber sido más insistente con Esperanza. Perdóname por no haber descubierto la verdad a tiempo. Y a Esperanza, si algún día lees esto, no te culpo. Entiendo que hiciste lo que creíste correcto. Solo desearía haber podido estar ahí para ayudarte a llevar esa carga. Con todo mi amor, Daniel Ramírez. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza tenía las manos sobre la boca, sollozando sin control. Roberto se había dejado caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Elena lloraba abiertamente. Patricia miraba la carta sin poder creer lo que acababa de escuchar. Él lo supo, dijo Esperanza entre sollozos. Lo supo todo el tiempo y nunca me lo dijo. No quería hacerte daño, dijo Javier con voz suave. Eso dice en la carta. Él entendió que guardar el secreto había sido tu forma de protegerlo a él también. Esperanza negó con la cabeza. Pero yo lo condené a vivir sin saber que tenía un hijo. Le quité la oportunidad de conocerte, de ser tu padre. Él tomó esa decisión, dijo Adriana. No fue tu culpa. Él decidió no decirte nada cuando se encontraron en el mercado. Él eligió respetar tu silencio. Pero Esperanza no podía consolarse. El peso de lo que acababa de descubrir era demasiado grande. Daniel había sabido la verdad durante años. Había vivido con ese conocimiento, con ese dolor, y había elegido no decirle nada para no destruir la vida que ella había construido. ¿Cuándo murió?, preguntó Esperanza con voz quebrada. Hace 5 años, dijo Javier, de un infarto. Fue repentino, pero antes de morir, le pidió a mi madre adoptiva que me diera esta carta cuando yo estuviera listo. Me la dio hace 6 meses, poco después de que ella también falleció. ¿Tus padres adoptivos ya no están?, preguntó Elena. Javier negó con la cabeza. Mi padre murió hace 10 años, mi madre el año pasado, y fue entonces cuando decidí buscarte, Esperanza, porque me di cuenta de que ya no tenía nada que perder y de que tal vez tú merecías saber que Daniel nunca te culpó, que te amó hasta el final. Esperanza se levantó del sofá, caminó hacia Javier y lo abrazó con fuerza. Lloró sobre su hombro como si estuviera llorando por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas, por todas las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. No tienes que disculparte, dijo Javier. No con Daniel, no conmigo. Todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento. Roberto se acercó a ellos y puso una mano en el hombro de su madre. Mamá, él tiene razón. Ya no puedes seguir cargando con esta culpa. Lo que pasó, pasó. Y lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. Pero Esperanza no podía parar de llorar. 50 años de secretos, de dolor, de arrepentimiento, finalmente estaban saliendo a la superficie. Y era devastador. Patricia, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente se levantó y caminó hacia su madre. La abrazó por la espalda y Esperanza se giró para abrazarla también. Perdóname, dijo Patricia, por haber sido tan dura contigo, por no haber entendido. No tienes que disculparte, dijo Esperanza. Tenías derecho a estar enojada. No, dijo Patricia, no tenía derecho, porque no sabía todo. No sabía lo que habías sufrido. No sabía que Daniel también cargó con ese peso. Y ahora que lo sé, solo puedo imaginar lo difícil que fue para ambos. Elena se unió al abrazo, y luego Camila. Los 5 se quedaron así, abrazados, llorando juntos, dejando que el dolor saliera después de tanto tiempo. Javier los observaba con una mezcla de emoción y respeto. No se unió al abrazo. Sabía que ese momento era de ellos, pero también sabía que, de alguna manera, él también era parte de eso.
Era parte de esa familia, aunque hubiera llegado 50 años tarde. Cuando finalmente se separaron, Esperanza se limpió las lágrimas y miró a Javier con determinación. «Quiero que vengas a las comidas de los domingos», dijo. «Quiero que conozcas a toda la familia. Quiero que sepas que, aunque no pude criarte, siempre fuiste mi hijo, y siempre lo serás». Javier asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Y quiero que sepas», continuó Esperanza, «que Daniel habría estado muy orgulloso del hombre en el que te convertiste, porque yo lo estoy. Aunque no tuve nada que ver con tu crianza, estoy orgullosa de ti». Javier finalmente dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Se acercó a Esperanza y la abrazó de nuevo, esta vez sin el peso del pasado, sin la incertidumbre del presente, solo con la esperanza del futuro. Roberto extendió la mano hacia Javier. «Bienvenido a la familia, hermano». Javier la estrechó con fuerza. Elena hizo lo mismo, y luego Patricia, y luego Camila. Adriana y Mateo se acercaron también, y por primera vez en toda la tarde hubo sonrisas, pequeñas, tímidas pero reales. El camino no sería fácil. Todavía había mucho que sanar, mucho que procesar. Pero ese día, en esa sala, algo fundamental había cambiado. La verdad había salido a la luz. Y aunque dolió, aunque fue devastadora, también trajo consigo algo que ninguno esperaba: liberación. Esperanza ya no tenía que cargar sola con ese secreto. Javier ya no tenía que preguntarse de dónde venía. Y la familia Mendoza, aunque fracturada por el impacto de la revelación, ahora tenía la oportunidad de reconstruirse sobre una base de honestidad. Ya no había mentiras, ya no había secretos, solo había verdad. Y eso, por doloroso que fuera, era suficiente para empezar de nuevo. Los meses que siguieron a ese domingo no fueron fáciles, pero fueron honestos, y para la familia Mendoza, esa honestidad era algo completamente nuevo. Javier comenzó a visitar a Esperanza cada 2 semanas. Al principio, las visitas eran breves, casi formales. Se sentaban en la sala, tomaban café, conversaban sobre cosas superficiales. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más profundas. Esperanza le contaba historias sobre Daniel, sobre cómo era cuando joven, sobre los planes que tenían. Javier le contaba sobre su vida, sobre sus padres adoptivos, sobre cómo fue crecer sabiendo que había un pedazo de su historia que faltaba. Roberto fue el primero en aceptar completamente a Javier, tal vez porque, como hijo mayor, entendía el peso de las responsabilidades y las decisiones imposibles. Comenzó a invitarlo a desayunar, a veces solo los dos, y hablaban de trabajo, de familia, de la vida. Descubrieron que tenían más en común de lo que esperaban. Ambos eran serios, reservados, pero profundamente leales a las personas que amaban. Elena tardó un poco más, pero eventualmente también abrió su corazón. Un día, Javier la ayudó a arreglar una tubería en su casa, y mientras trabajaban juntos, ella se dio cuenta de que no era un extraño, era su hermano. No de la forma tradicional, pero hermano al fin, y eso era suficiente. Patricia fue la última en aceptarlo completamente. Durante meses, mantuvo una distancia educada pero fría. Asistía a las reuniones familiares cuando Javier estaba presente, pero no interactuaba mucho con él. Hasta que un día Esperanza se enfermó. Fue una gripe fuerte que la dejó en cama durante una semana. Roberto, Elena y Patricia se turnaron para cuidarla, pero todos tenían responsabilidades, trabajos, familias propias. Javier se presentó sin que nadie se lo pidiera. Llegó con sopa casera que Adriana había preparado, con medicinas, y se quedó toda la tarde ayudando. Patricia llegó esa noche, cansada después de un día largo de trabajo, y encontró a Javier sentado junto a la cama de Esperanza, leyéndole en voz alta un libro que ella había mencionado que le gustaba. Esperanza estaba dormida, pero Javier seguía leyendo, con una expresión de paz en el rostro. Patricia se quedó parada en la puerta, observándolos. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió. No era resentimiento ni enojo, era simplemente la última barrera que había construido para protegerse del cambio. Se acercó en silencio y se sentó en una silla junto a Javier. «Gracias», dijo en voz baja, «por estar aquí». Javier cerró el libro y la miró. «Es mi madre», dijo simplemente.
y aunque no pude estar para ella durante 56 años, puedo estar ahora. Patricia asintió, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Lamento haber sido tan difícil contigo. No tienes que disculparte, dijo Javier. Entiendo que esto no fue fácil para nadie, y respeto que necesitaras tu tiempo. Patricia se limpió las lágrimas y le ofreció una sonrisa pequeña, pero genuina. ¿Quieres que te ayude con la sopa? Mamá va a despertarse pronto y va a querer comer algo caliente. Javier sonrió. Me encantaría. Desde ese día, Patricia dejó de verlo como un intruso y comenzó a verlo como lo que era, su hermano. 6 meses después de la primera visita de Javier, Esperanza decidió hacer algo que había estado posponiendo durante décadas. Con la ayuda de Camila, buscó información sobre Daniel. Quería saber más sobre su vida después de que se separaron. Quería saber si había sido feliz, si sus hijas habían tenido una buena vida, si había logrado los sueños que tenía cuando eran jóvenes. Encontraron a una de las hijas de Daniel. Su nombre era Beatriz y vivía en Monterrey. Camila le escribió un mensaje explicando quién era Esperanza y por qué quería hablar con ella. No estaba segura de que Beatriz respondiera, pero 3 días después recibieron un correo. Mi padre me habló de usted algunas veces, siempre con cariño, aunque con tristeza. Si quiere hablar, estaría dispuesta a escuchar. Una semana después, Esperanza y Beatriz hablaron por teléfono. Fue una conversación larga, emocional, llena de lágrimas por ambos lados. Beatriz le contó que Daniel había sido un buen padre, que las había criado con amor, que había trabajado duro toda su vida para darles oportunidades que él nunca tuvo. También le contó que, en sus últimos años, Daniel había mencionado a Esperanza más de una vez, que había dicho que ella había sido el amor de su vida, aunque las circunstancias no les hubieran permitido estar juntos. Mi padre nunca le guardó rencor, dijo Beatriz. Creo que entendió que usted hizo lo que tenía que hacer, que aunque le dolió también la perdonó. Eso es lo que él era. Un hombre que perdonaba porque sabía que la vida no siempre da opciones fáciles. Esperanza lloró tanto durante esa llamada que Camila tuvo que sentarse a su lado y sostenerle la mano. Pero no eran solo lágrimas de dolor, también eran de alivio, de cierre, de saber que Daniel había tenido una vida buena, que había sido amado y que no había muerto con odio en el corazón. Después de esa llamada, Esperanza le pidió a Javier que la acompañara a un lugar. No le dijo a dónde, solo le pidió que confiara en ella. Javier aceptó. Esperanza lo llevó a un cementerio en las afueras de la ciudad. Caminaron entre las lápidas hasta que ella se detuvo frente a una. La lápida era sencilla, con el nombre de Daniel Ramírez grabado en la piedra y las fechas de su nacimiento y muerte. Quería que vinieras, dijo Esperanza. Quería que conocieras a tu padre, aunque sea de esta manera. Javier se arrodilló frente a la lápida y pasó los dedos sobre el nombre grabado. Era la primera vez que estaba frente a la tumba de su padre biológico. La primera vez que podía decirle algo, aunque fuera en silencio. Esperanza se arrodilló junto a él. Daniel, dijo en voz baja, sé que ya no puedes escucharme, pero necesito decirte algo. Lamento no haberte dicho la verdad. Lamento haberte quitado la oportunidad de conocer a tu hijo. Pero quiero que sepas que él está bien. Es un hombre bueno, trabajador, con una familia hermosa, y creo que tú estarías muy orgulloso de él. Su voz se quebró. Y quiero agradecerte por haberme perdonado, por haber guardado mi secreto cuando lo descubriste, por haberme amado de la forma en que lo hiciste, sin juicios, sin rencores. Fuiste el hombre más bueno que conocí en mi vida, y aunque no pudimos estar juntos, nunca dejé de amarte. Nunca. Javier puso una mano sobre el hombro de Esperanza. Papá, dijo en voz baja dirigiéndose a la lápida, no te conocí, pero gracias por haberle dado a mi madre el amor que merecía. Gracias por haber sido el tipo de hombre que, incluso sin conocerme, se preocupó por mí. Y gracias por haberle enseñado a tus hijas a perdonar, porque Beatriz me recibió con los brazos abiertos cuando le escribí. Se quedaron ahí durante largo rato, en silencio, dejando que el viento llevara sus palabras. No sabían si Daniel podía escucharlos, pero no importaba. Lo importante era que finalmente habían dicho lo que necesitaban decir.
El primer aniversario del día en que Javier había conocido a Esperanza, la familia decidió hacer una reunión especial. Esta vez, no era solo la familia Mendoza. También estaban Adriana, Mateo y Beatriz, quien había viajado desde Monterrey con su esposo y sus 2 hijos. La casa de Esperanza estaba llena de vida. Había risas, conversaciones cruzadas, niños corriendo por el jardín. Era exactamente como solía ser antes, pero ahora había algo diferente. Había más personas, más historias, más amor. Camila observaba todo desde la cocina, ayudando a su abuela a preparar la comida. Esperanza parecía más ligera, como si finalmente hubiera dejado ir un peso que había cargado durante demasiado tiempo. ¿Te arrepientes de haberlo contado?, preguntó Camila. Esperanza negó con la cabeza mientras cortaba verduras. No, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también fue lo más liberador. Ya no tengo que esconderme, ya no tengo que fingir, y aunque dolió, aunque hubo momentos en que pensé que había perdido a mi familia para siempre, al final valió la pena. ¿Por qué crees que valió la pena? Esperanza miró hacia la sala, donde Javier estaba platicando con Roberto sobre algo que los hacía reír, donde Patricia estaba mostrándole fotos viejas a Beatriz, donde Elena estaba jugando con los niños en el jardín. Porque ahora somos una familia completa, dijo. Ya no hay secretos, ya no hay mentiras, y aunque el camino fue doloroso, nos trajo hasta aquí, y aquí es donde debíamos estar. Camila abrazó a su abuela con fuerza. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mija, y gracias por haber estado conmigo desde el principio, por no haberme juzgado, por haberme ayudado a ser valiente. Esa noche, cuando todos se habían ido, Esperanza se quedó sentada en su mecedora favorita, mirando las estrellas a través de la ventana. Tenía 79 años. Su cuerpo ya no era tan fuerte como antes. Sus manos temblaban más de lo que le gustaría admitir, pero su corazón estaba en paz. Pensó en Daniel, en cómo habría sido su vida si hubieran podido estar juntos, en los hijos que habrían tenido, en los años que habrían compartido. Pero también pensó en Armando, su esposo, quien la había amado sin hacer preguntas, en Roberto, Patricia y Elena, quienes la habían perdonado, en Javier, quien la había buscado cuando pudo haberla odiado, y se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las decisiones imposibles, su vida había valido la pena, porque había amado y había sido amada. Había perdido, pero también había ganado. Y ahora, al final de su vida, podía mirar hacia atrás sin vergüenza. Camila entró a la sala y se sentó en el suelo junto a la mecedora, apoyando la cabeza en las rodillas de su abuela. ¿En qué piensas?, preguntó. En que la vida es extraña, dijo Esperanza. Te quita cosas que crees que no podrás soportar perder, pero también te da cosas que nunca supiste que necesitabas, y al final, si tienes suerte, encuentras la paz. No la felicidad perfecta, porque eso no existe, pero sí la paz, y eso es suficiente. Camila levantó la vista y vio que su abuela sonreía. Era una sonrisa tranquila, serena, la sonrisa de alguien que finalmente había dejado ir el pasado. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Esperanza. Que después de tantos años de guardar secretos, de esconder la verdad, de vivir con miedo, resulta que lo que más necesitaba era simplemente decir la verdad. Eso era todo, solo decirla. Y aunque dolió, aunque cambió todo, también me liberó. Camila tomó la mano de su abuela. Creo que todos necesitamos hacer eso alguna vez. Decir nuestra verdad. Aunque duela, aunque cambie todo. Esperanza asintió. Sí, porque los secretos nos enferman, nos consumen desde adentro, y la única forma de sanar es dejándolos salir, dejando que la luz toque esas partes oscuras que hemos escondido durante tanto tiempo. Se quedaron así, en silencio mientras la noche avanzaba, y en ese silencio había paz. Hay verdades que pesan tanto que parecen imposibles de llevar. Secretos que guardamos porque creemos que decirlos destruiría todo lo que hemos construido. Pero lo que Esperanza aprendió, después de más de 50 años, es que los secretos no protegen a nadie. Solo crean muros entre las personas que deberían estar unidas. La verdad duele, eso es innegable, pero la mentira duele más,
porque es un dolor que nunca se va. Es un peso que se carga en silencio, día tras día, año tras año, hasta que se vuelve parte de quien somos. Esperanza había vivido toda su vida creyendo que guardar el secreto era lo correcto, que protegía a su familia, que protegía a Javier, que protegía su propia paz. Pero lo único que había logrado era vivir a medias, sonreír a medias, amar a medias, porque cuando guardas un secreto tan grande, una parte de ti siempre está escondida, y esa parte escondida nunca puede ser amada, nunca puede ser perdonada, nunca puede ser libre. Javier le había dado a Esperanza el regalo más grande que alguien puede dar, la oportunidad de ser completamente honesta, de ser completamente vista, y aunque fue aterrador, aunque fue doloroso, también fue liberador, porque al final todos merecemos ser conocidos por quienes realmente somos, con nuestros errores, con nuestras decisiones imposibles, con nuestro dolor, y todos merecemos ser amados de todas formas. La familia Mendoza nunca volvería a ser la misma, pero eso no era algo malo, porque ahora eran una familia más completa, más honesta, más real, y eso al final era todo lo que importaba.